El viento cantaba entre los álamos como una voz matinal baja y quebrada, arrancando la nieve de las ramas y arremolinándola con pereza. No había dejado de nevar en 3 días. El mundo fuera de la cabaña vencida se había estrechado hasta volverse blanco y silencio, un silencio tan hondo que dolía en los oídos, como si algo sagrado hubiera muerto y nadie se atreviera a nombrarlo. Dentro, el aire estaba cargado de frío. El último de la leña se había reducido a cenizas en algún momento de la noche. La escarcha avanzaba por los cristales de las ventanas como venas. Cada aliento formaba una nubecilla, un pequeño fantasma suspendido frente a sus bocas antes de desvanecerse. Los niños estaban amontonados bajo la colcha, los 5, extremidades enredadas, demasiado helados para llorar ya. Uno se había orinado. Otro murmuraba en sueños, persiguiendo visiones de comida. Ella estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, los brazos rodeándose a sí misma. Las faldas se le habían quedado rígidas de hielo en el dobladillo, los dedos, agrietados y sangrantes. El bebé no había mamado en más de un día. Su cuerpecito yacía ligero e inmóvil bajo las capas. No había comprobado su respiración en horas. No podía. Todavía no. La nieve raspaba el techo como uñas. La puerta estaba hinchada y cerrada a la fuerza. En algún lugar más allá estaba el sendero. Si lo seguías el tiempo suficiente, descendía hasta el pueblo, donde había gente y hornos de pan y luz. Pero ese era otro mundo. No tenían caballo ni trineo, solo se tenían los unos a los otros y el frío. Su marido se había marchado hacía 6 días. Se llevó la mula y prometió volver para el domingo. Solo necesito llegar a Hebrón, había dicho. Allí ayudarán. Traeré comida. Aguanten. Era viernes ahora. La pila de leña se había acabado. El barril de harina raspaba el fondo. También se habían terminado las cerillas. Y su esperanza, la poca que había logrado reunir, se había adelgazado como la luz a través de una nube de nieve. Debería haberse ido con él, o haberse marchado mucho antes, o no haber venido nunca. Pero no lo hizo. Le creyó. Estuvo de pie en la puerta y lo despidió con la mano, sosteniendo al bebé con un brazo, viéndolo desaparecer en lo blanco con los cascos de la mula, dejando huellas perfectas, y ahora estaba allí sentada con un hogar muerto, 5 niños y nada más que nieve a millas de distancia. La cabeza se le venció hacia adelante. Parpadeó despacio. El cuerpo le pedía dormir. Sería fácil. Podría tumbarse junto a ellos y simplemente no volver a levantarse. Dejar que el frío la tomara en silencio. Entonces lo oyó. Al principio pensó que era su corazón otra vez, retumbándole en los oídos. Pero no, volvió a sonar. Un ruido bajo, amortiguado, distante. Se obligó a incorporarse y gateó hasta la puerta. Los dedos le fallaron en el pestillo. No cedía. La nieve lo había sellado. Pateó una vez. 2. Las botas golpearon con un golpe sordo. Luego otra vez, y otra. A la tercera, la puerta se resquebrajó y una ráfaga de viento irrumpió, cegándola con nieve. Retrocedió tambaleándose, tosiendo. A través del remolino, una forma se movió. Al principio no era real, solo la idea de un hombre, un sombrero oscuro contra el blanco, los hombros encogidos, un caballo detrás, su aliento elevándose en nubes. Se detuvo a unos metros. Ella no habló. Sentía la garganta sellada de hielo. Las manos le temblaban a los lados. Los niños estaban dentro. Todos. Lo necesitaba. Señora, llamó él. Su voz era baja, áspera, cansada. ¿Quién está ahí con usted? Abrió la boca. No salió nada. Lo intentó de nuevo. Niños, roncó. Él asintió una vez y luego se volvió hacia el caballo. De una alforja sacó un saco de arpillera, luego otro. Un pequeño fardo de leña. Sus movimientos eran cuidadosos. Lentos, como los de alguien que sabía lo que era la congelación. Voy a entrar,
dijo, sin pedir permiso. Se sacudió las botas y entró. Ella retrocedió para dejarlo pasar. Con una sola mirada abarcó la habitación, los cuerpos encogidos bajo la colcha, el hogar vacío, el color de su rostro. «Haré fuego», dijo. Ella no podía hablar. Solo miró cómo se arrodillaba, dejaba la leña y sacaba un pedernal del abrigo. La primera chispa brilló y prendió. Se elevó el humo. No era mucho, pero era algo. La llama crepitó como un susurro. Prendió despacio, lamiendo la yesca seca que él había envuelto en tela encerada. Trabajaba en silencio, como para no sobresaltar al frío. Ella se agachó cerca, observándole las manos, grandes, callosas, con una vieja cicatriz en los nudillos. Ni joven ni viejo, algo entre medias. El humo se enroscó hacia el agujero de la chimenea. El fuego creció lo bastante para proyectar sombras en las paredes. No se dio cuenta de lo oscuro que había estado hasta que volvió la luz. Los niños se removieron bajo la colcha. Uno tosió. Él volvió a meter la mano en el abrigo y le entregó una lata de frijoles y un pan duro envuelto en papel encerado. Sus dedos estaban demasiado rígidos para cogerlo al principio. Él se lo puso con suavidad en las manos. «Hay más en el caballo», dijo. Ella asintió, aferrando la lata como algo sagrado. Los labios se le agrietaron al intentar sonreír. «Me llamo Eli», añadió, sacudiéndose la nieve de los hombros. «Eli Garner. Pasaba por aquí cuando vi humo hace días. Luego se detuvo. Pensé que quizá alguien necesitaba ayuda». Ella lo miró con los ojos vacíos. «¿Por qué se detendría?», preguntó, la voz áspera. Él sostuvo su mirada, firme y serena. «Porque yo también querría que alguien se detuviera». Entonces el bebé se movió, un sonido pequeño, como un suspiro o un llanto. Ella se volvió de golpe hacia la colcha, el corazón apretándose. En un parpadeo estaba de rodillas, apartando las mantas. El rostro del niño estaba pálido, pero los labios se movieron. «Vivo. Vivo». Lo apretó contra el pecho, meciéndose, temblando. No lloró. No pudo. Pero el sollozo atravesó su cuerpo de todos modos, un temblor mudo. Eli se quedó atrás. No volvió a hablar. Solo alimentó el fuego y miró a otro lado. Cuando la habitación se templó lo suficiente como para que el aliento no quedara suspendido en el aire, ella se sentó junto al hogar y abrió la lata. Los niños despertaban ahora, parpadeando como cachorros. Les pasó la comida primero, vigilando cada bocado con atención feroz, como si quisiera coserlos de nuevo a la vida. Solo cuando hubieron comido arrancó un trozo de pan para ella. Masticó despacio. No sabía a nada, pero se asentó en su vientre como calor. El silencio se alargó, el crepitar de la llama, el masticar lento de bocas medio congeladas, el crujir de la nieve deslizándose del techo. Entonces él preguntó en voz baja qué había pasado con su padre. Su mandíbula se tensó. «Fue a buscar ayuda», dijo. «Hace 6 días». Él asintió una vez. No dijo nada. Ella levantó la vista. «¿Cree que está muerto?». Él la miró. Ni cruel ni amable. «Creo que, si no lo está perdido». Los hombros de ella se hundieron. Volvió el rostro al fuego. Permanecieron así largo rato. Más tarde, él trajo más cosas del caballo, 2 sacos más de comida, una manta de lana, una lata de café. Desempaquetó despacio, colocando todo con cuidado. Ella notó cómo se movía, no como un hombre que poseyera mucho, sino como alguien que respetaba lo que llevaba. Intentó hablar otra vez. «Me llamo Mara», dijo. «Mara Delany». Él asintió, la voz baja. «Encantado de saber su nombre, señora Delany». Esta vez ella lo miró con atención. Piel curtida por el sol, ojos como polvo y piedra de río. El abrigo estaba remendado en partes. Las botas eran buenas, bien engrasadas y resistentes,
botas que habían caminado mucho y pensaban seguir haciéndolo. ¿Qué hacía por aquí?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. Buscaba trabajo. Quizá un lugar tranquilo para pasar el invierno. Eligió el lugar equivocado. Casi sonrió. Eso parece. El viento aullaba afuera. La tormenta había amainado, pero no pasado. No habría salida esa noche. Quizá tampoco al día siguiente. Mara miró a los niños y luego al extraño calentándose las manos junto al fuego. No confiaba con facilidad. Ya no. Pero por ahora él había devuelto la luz a la habitación. Eso bastaba. Historias como esta no se detienen aquí. Suscríbete ahora. La mañana siguiente amaneció sin sol. Solo una luz gris pálida filtrándose por la ventana encostrada, como si el mundo hubiera olvidado cómo ser cálido. La nieve seguía derivando en copos lentos, pero lo peor había pasado. Era un frío que se asentaba en los huesos, pero el viento se había calmado. Eli ya estaba afuera. Mara lo observó por la rendija de la puerta, envuelta en la manta que él había traído. Cavaba, no con prisa, sino constante. Pala, pausa, aliento, pala otra vez. Abría un camino hacia el cobertizo donde su marido había guardado las trampas, el arado roto, las herramientas que nunca arregló. También el sendero necesitaba despejarse. Si alguien iba a irse o a llegar, tenía que haber paso. Trabajaba como si importara, como si también fuera su tierra. Dentro, los niños comían unas gachas ralas junto al fuego. El bebé había tomado un poco de leche de cabra calentada con corteza de fresno, aún débil, pero con mejor color. Mara mantenía una mano sobre él, casi temiendo que desapareciera si apartaba la mirada. A media mañana, Eli volvió con la nieve hasta los muslos y un brillo de sudor en la frente. Colgó el abrigo en un clavo y se agachó para quitarse las botas. No tenía que hacerlo, dijo ella. Él la miró sin parpadear. Tiene 5 pequeños aquí. Necesitará ese sendero antes que después. Ella no discutió, solo asintió y avivó el fuego. Él echó un vistazo alrededor. ¿Tiene un sótano de raíces? Ella señaló la esquina bajo las tablas del suelo. No queda nada salvo nabos y aire congelado. Aún así, vale la pena mirar. Más tarde, la encontró afuera, detrás de la cabaña, picando el hielo del barril de agua con la parte trasera del hacha. Las mangas estaban empapadas. No lo oyó acercarse hasta que él le quitó el hacha de las manos sin decir palabra. Ella dio un paso atrás, con los dientes apretados. «Puedo arreglármelas», dijo. «No dije que no pudieras». Rompió el hielo con 4 golpes limpios, luego llenó el cubo y se lo tendió. El agua fría salpicó su falda. Se quedaron en silencio un momento. El vapor se elevaba de sus bocas. «Mi marido no siempre fue así», dijo ella de pronto. Eli no respondió, solo esperó. Siempre tuvo buenas intenciones, persiguiendo algo, un plan, una promesa. Decía que Montana era la respuesta, tierra barata, cielo ancho. Por eso vinimos. Bajó la mirada hacia sus manos, rojas y en carne viva. Prometía mucho. Eli siguió en silencio. Ella dejó que el silencio colgara y añadió, más bajo, y cuando no funcionó, se volvió duro. Bebía cuando podía, golpeaba cuando creía que nadie miraba. No tan mal, no lo suficiente como para irme. Tomó aire. Luego llegó la nieve y se fue. Dijo que era por nosotros. Le creí. Eli miró más allá de ella, a los árboles donde la nieve pesaba en los pinos. ¿Aún cree que volverá? Ella negó con la cabeza. Ya no. El viento volvió a moverse. Esa noche, cuando los niños dormían, encontró a Eli sentado afuera, en el tocón junto al cobertizo. Tenía el rifle pequeño sobre el regazo, sin cargar, solo apoyado. Ella le llevó café en la taza de lata y se sentó a su lado. Gracias, dijo. Él no la miró, solo asintió. Miraron juntos la oscuridad,
las estrellas apenas atravesando las nubes. ¿Tiene familia?, preguntó ella. Tardó un rato en responder. Tuve un hermano. Se fue a California. No he sabido de él en 10 años. Ella esperó, pero no continuó. No habla mucho, dijo ella. Él esbozó media sonrisa. Hablar está bien, pero escuchar es lo que te mantiene con vida aquí afuera. Ella miró hacia la cabaña. La luz del fuego parpadeaba tras la ventana. Sus hijos dormían. Estaban alimentados. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que algo saliera mal. Tal vez sea cierto, dijo. Pero a veces, cuando has guardado silencio demasiado tiempo, las palabras se acumulan como agua de inundación. Al final, encuentran por dónde salir. Él la miró de verdad, y dio el más leve asentimiento. Tú dime cuando estés lista. Ella no dijo nada más, pero se quedó sentada a su lado hasta que el frío caló demasiado hondo. Los días pasaron en piezas lentas y duras. La nieve se asentó más profunda en los huecos y a lo largo de los aleros, pero el cielo empezó a despejarse. Un azul pálido se estiró fino sobre las montañas, y lo peor de la furia del invierno retrocedió como un lobo que vuelve a su guarida, esperando. Mara trabajó. Así era como seguía adelante. Remendaba ropa con los dedos entumecidos, hervía té de corteza para la tos del bebé, fregaba la suciedad del suelo de la cabaña hasta que se le abrían los nudillos. Eso la mantenía en pie, cuerda. Ellie se quedó. No preguntó. Simplemente seguía apareciendo cada mañana, acarreando leña, revisando trampas, derritiendo nieve para el agua. Arregló la puerta del cobertizo con 3 clavos y un trozo de lata, enderezó la pata rota de la estufa con una cuña de piedra y paciencia, reparó la cerca, aunque ya no había nada que encerrar. Mara lo observó con cautela al principio. La ayuda de un hombre siempre venía con algo que pagar, pero Ellie no pidió nada. No se quedaba más de la cuenta, no hablaba si no era necesario. Aún así, estaba allí. Los niños se encariñaron con él antes que ella. El del medio, Caleb, lo seguía como una sombra. La mayor, Sadie, se sentaba cerca por las noches con su pizarra, trazando letras. Incluso el bebé se calmaba en sus brazos. Mara lo notó, y algo le apretó el pecho, algo tenso y dolorido que no quiso nombrar. Una mañana, después de romper el hielo en el arroyo, Ellie volvió con 2 conejos colgando del cinturón. Los ojos de los niños se abrieron al ver carne. Mara los despellejó ella misma, con las manos moviéndose con vieja familiaridad. No había tocado un cuchillo así desde la granja de su padre en Missouri, años atrás, antes del matrimonio, antes de todo esto. Aquella noche comieron un guiso de verdad, espeso y rico, cargado de sal y cebolla. Los niños rieron al sentir el calor en la lengua. Mara vio a Sadie sonreír con toda la cara por primera vez en meses. Después de acostar a los pequeños, Mara se quedó afuera con una taza rajada llena del caldo del guiso. Ellie se apoyó en la baranda del porche a su lado, en silencio. ¿Cazas mucho?, preguntó ella. Cuando hace falta, dijo él. Ella dio un sorbo. Vives como un hombre que ha estado solo mucho tiempo. Lo he estado. No sonó amargo. Solo honesto. ¿Alguna vez pensaste en asentarte?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. Cada lugar donde me quedo me da una razón para irme. Ella se volvió hacia él. ¿Huyes? Él sostuvo su mirada. No. Solo me quedo en silencio antes de que las cosas se pongan ruidosas. Mara apartó la vista. El viento le movió el cabello por la cara. Antes de tener hijos quería una vida grande, dijo. Pensaba que quizás sería maestra o escritora. Ir a las ciudades. Pero fue más fácil seguir a un hombre que prometía cosas. No me di cuenta de que era yo quien las hacía realidad. La voz de Ellie fue baja. No te merecía. Ella no respondió. Se quedó mirando la línea de nieve donde los pinos oscuros se alzaban como siglos.
Todavía no sé por qué te detuviste aquí. Él guardó silencio un buen rato. Mi madre era cherokee, dijo al fin. Me enseñó a escuchar cuando algo no suena bien. Iba hacia el norte cuando pasé por aquí. Algo no encajaba. Volví. No había huellas, ni humo, solo quietud. Mara esperó. He visto demasiadas cosas quedarse así de quietas, y no volver a moverse nunca. Ella asintió despacio. Gracias. Él la miró. No me debes agradecimientos. Lo sé, dijo ella, pero igual te los doy. Esa noche no echó el cerrojo. No porque confiara en él. Todavía no. Sino porque por primera vez en semanas no se sentía completamente sola. Mara despertó con canto de pájaros. No mucho, solo unas notas agudas desde algún punto alto entre los pinos, pero suficientes para romper la quietud. La tormenta había pasado para siempre. En su lugar, una luz fina se tendía sobre el mundo cubierto de escarcha, y el aire tenía ese olor limpio y quebradizo del deshielo. Se levantó en silencio, pasando por encima de sus hijos. Dormían más profundamente ahora, no por agotamiento, sino por paz. El pecho del bebé subía y bajaba despacio y regular. Afuera, Eli partía leña. El ritmo cruzaba el patio, 3 golpes, pausa, y luego el crujido pesado del hacha abriendo el tronco. Ella salió al porche con un chal sobre los hombros, los brazos apretados contra el frío. No tienes que seguir haciendo eso, llamó. Él no se volvió, dio otro golpe. Alguien tiene que hacerlo. Ella bajó los escalones descalza, ignorando la mordida de la nieve. ¿Piensas quedarte hasta la primavera? El hacha se detuvo a mitad del movimiento. Él la apoyó en el hombro y la miró, el sudor pegado a las sienes. ¿Quieres que me vaya? No, dijo ella demasiado rápido. Pero no sé qué quieres. No dices mucho. Eli asintió, dejando el hacha a un lado. Un lugar donde ser útil. Eso es todo. Eso no es mucho plan. Es más de lo que he tenido antes. Ella se quedó quieta, intentando leerlo. Había algo silencioso y dañado en su manera de hablar, como la de un hombre que ya no tenía nada que demostrar ni nada que perder. Podría pagarte, dijo ella. La comisura de su boca se movió, casi una sonrisa, mientras ella exhalaba y miraba hacia el granero. La mula no había vuelto, y el gallinero llevaba vacío desde la segunda ventisca. Nabos, dijo ella con sequedad, y una cabra medio hambrienta, si sobrevive. Él soltó una breve risa grave. Entonces soy rico. Después de eso encontraron un ritmo. No rápido, pero firme. Mara no preguntaba más de lo que él ofrecía, y él no ofrecía más de lo que ella necesitaba. Arreglaron juntos el techo del granero, retiraron conejos muertos de las trampas, y cada mañana cargaron cubos de nieve para derretir. Él cuidaba de los niños sin que se lo pidieran, nunca regañaba, nunca husmeaba. Simplemente le daba a Sadie más leña para el fuego cuando tenía las manos agrietadas, y dejaba que Caleb le mostrara cómo tallar animales torcidos en el pino. Aún así, Mara mantenía distancia. Por la noche se acurrucaba en el rincón lejano con los niños. Eli dormía en el suelo, cerca del hogar. Entonces llegó la carta. Un desconocido la trajo desde el pueblo, un peón de rancho de Hebron, más joven que Eli, la cara curtida por el viento y los hombros encogidos de frío. Traía un papel doblado y el olor a sudor de caballo y humo de pipa. Mara no la abrió de inmediato. Se quedó en el porche con el sobre en la mano, mirando la inclinación familiar de la letra. La de su marido. Sintió a Eli observándola. No cerca, pero lo bastante como para sostenerla. La abrió con dedos rígidos. La carta era corta. Unas pocas líneas garabateadas con prisa. Había llegado a Hebron. Hubo un incendio en el salón. Se quedaría para ayudar a reconstruir. No volvería. Eso era todo. Ni disculpas, ni promesas, ni siquiera su nombre. Solo hechos, como el clima.
La leyó 2 veces y se la entregó a Eli sin decir palabra. Él la leyó una vez, la dobló con cuidado y dijo: ¿Quieres quemarla? Ella asintió. Esa noche la encendió en el hogar, metiendo los bordes del papel entre 2 troncos. Ardió rápido, rizada y negra en segundos. Mara no lloró. Solo la vio desaparecer, y por primera vez en mucho tiempo sus hombros descendieron, no por derrota, sino por algo más cercano al alivio. La primavera llegó despacio a las tierras altas, primero con el agua del deshielo goteando de los aleros, luego con brotes verdes empujando a través de la vieja nieve, cautelosos y temblorosos. El aire recuperó una especie de suavidad, aunque el suelo siguió terco y embarrado. Mara se movía por los días con manos más firmes. Cortaba, remendaba, recolectaba. Sonreía más, incluso reía a veces, una risa suave que la sorprendía. Eli se quedó. Reconstruyó el gallinero con cedro partido. Capturó una gallina salvaje en el bosque y la trajo a casa en un saco de arpillera, sereno como un sacerdote. Cuando llegó el primer huevo, Sadie corrió hacia Mara gritando como si hubiera encontrado oro. Y quizá lo había hecho. Mara se hizo más fuerte. Sus pasos no flaqueaban al cargar cubos. La espalda no le dolía del amanecer al anochecer. Sacó a los niños al campo y les enseñó a rastrillar y esparcir semillas a mano. No esperas a que la vida se vuelva fácil, les dijo. Empiezas a plantar de todos modos. Eli la oyó y miró de reojo, algo moviéndose detrás de sus ojos. Esa noche, después de acostar a los pequeños, Mara lo encontró engrasando la silla. Sus manos eran metódicas, cuidadosas. ¿Te vas pronto?, preguntó ella. Él se detuvo. Lo estaba pensando. ¿Por qué? No levantó la vista. No quiero quedarme donde no me quieren. Ella se apoyó en el marco de la puerta, los brazos cruzados. ¿Eso es lo que crees que es esto? Él se encogió de hombros. Tienes un hogar otra vez. Eres fuerte. No necesitas que te arreglen. No sé para qué más sirvo. ¿Crees que te mantuve aquí porque necesitaba ayuda? No me pediste que me quedara. Ella miró a otro lado. No sabía si lo harías. El silencio se abrió entre ellos como una grieta lenta en el hielo. Entonces ella dio un paso adelante, muy despacio, hasta quedar a su lado. He vivido la mayor parte de mi vida siendo la carga de alguien, dijo. Luego pasé el resto intentando cargar con todos. Él dejó la silla a un lado y la miró. La miró de verdad. Y ahora estoy intentando aprender a estar junto a alguien sin apoyarme demasiado. Se quedaron así un momento, el aire espeso de cosas no dichas. No me estás arreglando, añadió ella. Y yo no te estoy arreglando a ti. Él asintió despacio. Quizás solo estamos construyendo algo nuevo. Sus ojos se suavizaron, y levantó la mano para apartarle un mechón suelto detrás de la oreja. Sus dedos eran ásperos, pero el gesto fue cuidadoso, como si ella pudiera desvanecerse si apretaba demasiado. ¿Estás segura?, preguntó. Ella no respondió con palabras. Solo se acercó y apoyó la frente con suavidad en su pecho. Sus brazos la rodearon, no como un rescate, sino como un regreso a casa. Afuera, el viento cambió. Una brisa tibia trajo olor a pino y tierra mojada. En algún lugar del valle, un arroyo corría rápido y lleno otra vez. Para finales de primavera, la nieve era solo un recuerdo atrapado en las últimas sombras obstinadas bajo los árboles. La tierra se volvió oscura y rica, de la que puedes hundir la mano entera. El huerto de Mara se alzó ordenado y fuerte detrás de la cabaña, judías, zanahorias, incluso repollo si la helada lo permitía. Eli levantó una cerca alrededor del terreno, dijo que mantendría a raya a los ciervos. Ella sabía la verdad, solo quería que supiera que importaba. Trabajaban juntos la mayoría de los días, a veces lado a lado, a veces separados, ya no por supervivencia, sino por ritmo. Entre ellos se había formado un acuerdo silencioso, como una canción tarareada en voz baja.
Una mañana lo encontró sentado con Caleb, enseñándole a limpiar un cuchillo. Caleb fruncía el ceño, la lengua entre los dientes, los ojos llenos de concentración. Cuando Eli lo corregía, era con paciencia y suavidad. Mara se quedó en el umbral y los observó un rato, algo inestable subiéndole a la garganta. Esa tarde, un carro subió por la loma. Era tosco, le faltaba un radio de la rueda, tirado por una yegua gris cansada. Dentro venía Ruth, la cuñada de Mara, la única familia que le quedaba en Montana. Llevaba la misma boca dura y los ojos cargados de juicio que tenía cuando Mara se casó con los Delany. Bajó rígida, miró una vez a Eli y luego a Mara. «Hoy», dijo, «lo de tu marido». Mara asintió, sosteniendo la puerta mosquitera abierta sin avanzar. «No va a volver». La mirada de Ruth se deslizó hacia los niños. «¿Y ahora qué?» Mara mantuvo el rostro sereno. «Estamos bien. No querrás quedarte aquí sola. No es vida para los niños. No estoy sola». La boca de Ruth se contrajo. «Ya veo». Eli estaba detrás del tajo de leña, inmóvil, observando. Sin intervenir. «Deberías volver al pueblo», dijo Ruth. «Tienes parientes allí. Iglesia, escuela. Gente decente. Gente decente. Dejarme morir de hambre durante el invierno», pensó Mara, con la voz pareja. «Y nadie vino». Ruth se ruborizó, pero no lo negó. Mara añadió. «Viniste ahora porque pensaste que estaba lo bastante débil como para traerme de vuelta. No tienes marido, Mara». «No», dijo ella. «No lo tengo». Se volvió y miró a Eli, que sostuvo su mirada con algo más firme que cualquier voto. «Pero tengo a alguien que apareció cuando nadie más lo hizo. Y tengo hijos que vuelven a reír. Tengo semillas en la tierra. Tengo paz». Ruth la miró un momento más, luego negó con la cabeza y volvió a subir al carro. «Siempre fuiste demasiado orgullosa para tu propio bien». «No», dijo Mara en voz baja. «Por fin sé lo que valgo». El carro crujió al alejarse cuesta abajo. Esa noche, Eli no dijo nada. Solo se sentó a su lado en el porche, pasándole café. Sus dedos rozaron los de ella. «No le debías una respuesta», dijo. «No se la di por ella», respondió Mara. Más tarde, cuando las estrellas fueron apareciendo una a una, ella apoyó la cabeza en su hombro. «Dijiste que cada lugar donde te asentabas te daba una razón para irte». Él guardó silencio mucho tiempo. «Entonces este lugar aún no me la ha dado». Mara tomó su mano. «Entonces quédate». El valle floreció. A comienzos del verano, las colinas se tiñeron de verde y el aire se volvió denso con olor a trébol y pino húmedo. Las abejas se movían lentas y ebrias por las rosas del jardín, y los niños corrían descalzos, salvajes, con esa alegría que solo crece donde el dolor por fin ha aflojado su agarre. Mara trabajaba sin miedo. Ataba las tomateras, acarreaba agua, remendaba el vestido de Sadie con el último trozo de percal azul. Sus manos volvieron a ser fuertes, su espalda ya no se doblaba por el cansancio, sino por un trabajo elegido, no impuesto. Eli no se fue. Construyó un corral para gallinas con viejos postes de cerca. Trajo una segunda mula del pueblo, cambiándola directamente por su silla y la mitad de las monedas que había estado guardando en un tarro. Cuando Mara le preguntó por qué haría algo tan insensato, él solo dijo: «Las sillas no tiran de los arados». Ella lo vio volver al granero, la mano descansando en el cuello del animal como si siempre hubiera sido suyo. Dormían en la misma cama ahora. No hubo un gran momento. Ningún discurso. Solo una noche en que ella se dio la vuelta y lo buscó, y él estaba allí. Y se quedó todas las noches desde entonces. Una vez ella le dijo: «No necesito que me rescaten». Él asintió y besó su muñeca. «Lo sé. Solo no me gusta verte cargarlo sola». Pero el mundo, como hace, encontró la manera de poner a prueba lo que habían construido. Llegó en forma de un banquero. Un hombre alto,
abrigo lustroso, botas limpias, intactas por la tierra en la que se metía. Subió a caballo con otros dos detrás y desmontó como si esperara que el mundo aguardara a que hablara. Mara estaba desgranando guisantes en el porche cuando llegó. Eli salió del cobertizo, secándose las manos con un trapo. Los niños se reunieron en la puerta. «Señora Delany», dijo el hombre con una inclinación. «Me llamo Barton, represento al Union Trust de Helena». Mara no se levantó. Él le dedicó una sonrisa tensa. Su marido firmó un pagaré con nosotros el otoño pasado. 200 por semillas, otros 50 para suministros. No hemos recibido pago ni respuesta. Se fue, dijo ella. Mara dijo, eso es lo que he oído. Lo cual deja la deuda pendiente. Las propiedades están en mora. Ella dio un paso al frente. ¿Cuánto? 312, dijo Barton con interés. Mara se puso de pie, con la voz serena. Tenemos algunas gallinas, una mula y semillas ya sembradas. Eso es todo. Tendrá que esperar hasta la cosecha. La sonrisa de Barton se afinó. Me temo que la compañía no comercia con la esperanza. Les daremos 30 días. Luego la tierra revierte. Le entregó un papel y se quitó el sombrero como si hubiera dado un regalo. Cuando se marcharon a caballo, Eli permaneció en silencio durante mucho tiempo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Mara se quedó mirando el techo. No voy a perder este lugar, dijo. No lo perderás, respondió Eli. No tenemos ni cerca de esa cantidad. La tendremos, dijo ella, volviéndose hacia él. ¿Cómo? Me queda algo, dijo él. No te lo había contado. Se le tensó la mandíbula. Parecía avergonzado. Hay una concesión minera. Mi padre la dejó. Arriba, cerca de la cresta de Coulter, Veta de Plata. Nunca la trabajé. Es territorio peligroso, pero la concesión está limpia. Pensé que no valía la pena perseguirla. Hasta ahora. Mara se incorporó. Es un riesgo de tontos. Tal vez. Pero es un riesgo que me pertenece. Podrías matarte. Él le tomó la mano y pasó el pulgar por las callosidades. Y si no lo intento, lo pierdes todo. Ella lo miró largo rato. No me importa la tierra, dijo. A mí sí, respondió él. Luego, más suave, porque es tuya. Ella asintió una vez y apoyó la frente en su pecho. ¿Cuándo te vas? Al amanecer. Eli salió a caballo antes del amanecer. La mula iba cargada ligero, carne seca, cuerda, un pico y un petate bien atado. No se despidió como suelen hacerlo los hombres. Solo besó a Mara una vez en la puerta, lento y seguro, luego revolvió el cabello de Caleb y se quitó el sombrero ante Sadie como si fuera una mujer adulta. Después se fue, su figura tragada por el borde de los árboles. Mara se quedó allí un largo rato, con los brazos cruzados y apretados contra sí misma, aunque el aire estaba cálido. Los niños la observaban. Ella forzó una sonrisa y volvió hacia la cabaña. Manos a la obra, dijo. No es el único que sabe luchar por algo. Y así lo hicieron. En los días que siguieron, trabajó el huerto hasta que la espalda le gritó de dolor. Fregó el porche, remendó el techo, incluso caminó hasta la casa del viejo señor Kettle y cambió una docena de huevos por un carrete de hilo y una lata de jabón de lejía. Sadie ayudó con los más pequeños. Caleb empezó a revisar las trampas como Eli le había enseñado. Pero las noches eran más duras. Mara se quedaba despierta escuchando cascos que no llegaban, con los dedos apretados en la manta, como si pudiera anclarlo a la tierra solo con la voluntad. Se decía que solo estaba retrasado, que las minas eran trabajo lento, que él era cuidadoso. Pero al pasar la segunda semana, la preocupación se coló como una marea bajo la puerta, lenta y empapándolo todo. Entonces, una tarde avanzada, vio una figura en el horizonte. Se le cayó el cubo de lavar de las manos. Salió descalza al polvo, entrecerrando los ojos.
El sol estaba bajo y la figura avanzaba con una cojera. Más cerca. Era Ellie. Tenía el rostro demacrado, la piel agrietada por el viento y el sol. Un brazo envuelto en tela, manchada de sangre, pero estaba sonriendo. No una sonrisa amplia, solo ese pequeño gesto en la comisura de la boca. Eso significaba que algo había salido bien. Llevaba una alforja cruzada en el pecho, el cuero gastado abultado. Mara corrió hacia él, con las faldas arrastrándose por la tierra. Lo alcanzó justo cuando le fallaron las rodillas, sosteniendo su peso con ambos brazos. Él gruñó, pero se mantuvo en pie. Te dije que no te murieras, dijo ella, con la voz quebrada. No recuerdo que lo dijeras tan bonito, roncó él. Ella apoyó la frente en la suya y lo sostuvo allí, respirándolo. Olía a resina de pino, a sangre y a polvo. Lo conseguí, dijo, con la voz áspera. Suficiente para pagar la deuda. ¿Y algo más? Plata, asintió. La veta más rica que he visto. Profunda, pero limpia. Aún queda mucho. Pero tomé solo lo que necesitábamos. No quise tentar a la suerte. Ella lo condujo hasta el porche. Los niños salieron corriendo, trepándose a su alrededor. Sadie le agarró la mano. Caleb no dejaba de sonreír. Mara lavó la herida, la rellenó con miel y la vendó con tela. Él no se inmutó, solo la miraba con una paz cansada en los ojos. Eres un maldito tonto, susurró ella, sin enojo. Lo soy, admitió. Pero lo haría otra vez. Esa noche se sentaron junto al fuego. Él la rodeó con el brazo, recostado, respirando lento y parejo. ¿Crees que el banco nos dejará en paz ahora? Preguntó ella. Él asintió. Recibirán su dinero y el año que viene quizá compremos la tierra libre. La pondremos a tu nombre. Ella rió en voz baja. ¿Crees que eso significa algo? Para mí sí. Afuera, los grillos comenzaron a cantar entre la hierba alta. El aire olía a lluvia, aunque aún no había caído. El mundo parecía contener el aliento, esperando quizá lo que vendría después. Para cuando el verano se adueñó por completo del valle, la granja de los Delany se había transformado. El huerto prosperaba con frijoles, zanahorias y los primeros tomates brillantes. Los niños corrían libres por los campos verdes, riendo y persiguiendo a las gallinas sueltas que Ellie había traído a casa. Incluso el bebé, ya dando sus primeros pasos, iba detrás de Caleb y Sadie, cayendo en la tierra blanda solo para levantarse y seguir. Una mañana, Mara estaba de pie en el porche, con el sol cálido en los hombros, apartándose el cabello del rostro. Ellie se apoyaba en la baranda a su lado, con una taza de café en la mano. Ella lo miró y él sonrió. No una sonrisa rápida de cortesía, sino una que te llega hasta los huesos. ¿Crees que algún día dejemos de trabajar? Preguntó ella. Poco probable, dijo él. No si queremos conservar esta vida. Ella asintió. Pero quizá ya no se sienta como trabajo. Él extendió la mano y pasó un dedo curtido por su muñeca. Ya no lo es. Las voces de los niños llamaban desde el huerto, claras y despreocupadas, y Mara rió. El sonido era ligero, pero cargaba el peso de meses de miedo, hambre, frío y soledad. Miró a Ellie, por primera vez, pudo ver no solo al hombre que había llegado cuando ella estaba al borde de la desesperación, sino al que se había quedado, al que la ayudó a encontrar la vida de nuevo, no con palabras, sino con una presencia silenciosa y constante. Él señaló el valle. La mina está segura por ahora. Deudas saldadas. Podemos respirar. Ella dejó que las palabras calaran. Respirar. Por fin podía imaginarlo. Imaginar mañana sin miedo, noche sin angustia, años llenos de posibilidades. Entonces empecemos a construir, dijo, con la voz suave pero firme. No solo sobrevivir, sino vivir. Ellie tomó su mano y la besó, como un voto no pronunciado pero comprendido. Esa tarde trabajaron codo a codo, reparando cercas,
levantando el gallinero y sembrando más semillas. Los niños corrían entre ellos, llevando agua y herramientas pequeñas, aportando un caos que se sentía vivo y correcto. Cuando el sol descendió, pintando el valle en tonos de oro y ámbar, Mara dio un paso atrás, con las manos en las caderas, contemplando lo que habían creado. Era pequeño, frágil, pero era suyo. Cada parte, cada hilera del huerto, cada tabla de la cerca, cada rincón de la cabaña era prueba de que habían resistido. Eli se acercó por detrás y le rodeó los hombros con un brazo. Ella se apoyó en él, dejando que el calor de su cuerpo le recordara que ya no estaba sola. El viento trajo el aroma de pino y tierra, el murmullo suave del arroyo, y por primera vez en mucho tiempo, ese sonido fue reconfortante. Algún día, dijo ella en voz baja, les contaremos sobre la nieve, la espera, las cosas que intentaron quebrarnos. Eli besó su sien. Y sabrán, dijo, que incluso en las peores tormentas, existe la posibilidad de que alguien aparezca. Que la vida encuentra la manera. Los niños regresaron corriendo, riendo y gritando por los campos. Mara y Eli permanecieron juntos, observándolos, sintiendo el peso de todo lo que había pasado y la ligereza de lo que aún estaba por venir. La cabaña estaba cálida ahora. El hogar ardía de forma constante. El huerto prosperaba. El viento ya no aullaba con desesperación, sino que susurraba entre los pinos, llevando la promesa de días por venir. Mara tomó la mano de Eli mientras el sol se ponía tras las montañas. La luz se posó en los bordes del valle, brillando con esa clase de esperanza silenciosa que no grita, sino que crece despacio, profundamente y perdura. Y por primera vez en mucho tiempo, ella lo creyó. Suscríbete y sigue el largo camino hacia el oeste.